Dios les bendiga, amados hermanos, les habla su hermano y amigo José Ramírez. Hoy yo quiero hablar acerca de uno de los temas más importantes en la vida de la Iglesia de Jesucristo y en la vida individual de cada creyente, y es la santidad. Es una de las exigencias de Dios para que podamos tener comunión con Él y de entrar en su presencia. Y no solamente quiero hablar acerca de las bendiciones que nos vienen por causa de la santidad, sino también de todo aquello que obstaculiza alcanzar las bendiciones de la santidad. Quiero leer el Salmo 21:3 que dice: estas bendiciones tuve porque guardé sus mandamientos. Dios les colme de bendiciones. Este es su hermano y amigo el profeta José Ramírez, y que sean saciados de bendiciones todos los que se han suscrito a mi canal. Sepan que toda esta palabra que he predicado, el Espíritu Santo me ha guiado para que lo haga, la ha revelado en mi corazón, porque la iglesia se mueve en medio de un bombardeo de prédicas y de enseñanzas que han sido inspiradas por espíritus de demonios que quieren pervertir la sana doctrina del Evangelio de Jesucristo, y son muchos los que se han desviado y han desviado a otros al error. Como maestro de la palabra de Dios, como ministro del Evangelio Santo de mi Señor Jesucristo y como profeta del Señor, llevo sobre mis hombros la responsabilidad puesta por el Espíritu Santo de defender la sana doctrina y de enfrentar a los espíritus engañadores y de confrontar a las doctrinas del error, que son un veneno para las almas y un paralelo que conduce a las pailas del infierno. Dios me ha mostrado el arrebatamiento de la iglesia y el cumplimiento de muchas profecías del fin, y es por eso que predico con agonía, sabiendo que el tiempo se acaba y muchos andan distraídos en cuanto embeleco hay en el mundo. Estamos cruzando la última calle de esta tierra y ya nos vamos, amados hermanos, regresamos a casa, a las mansiones de nuestro Padre Celestial. Nos están esperando. Cristo fue a preparar morada para nosotros. Vamos a estar pronto con nuestro amado Padre Celestial y con Jesucristo. Subiremos en los brazos del Espíritu Santo y Él nos entregará en brazos del Señor en las nubes del aire. Por eso atiende a la alerta que nos hace el Espíritu Santo y apercíbete antes de que sea tarde. Volvamos a la senda antigua, volvamos al primer amor con Dios. Isaías 54 dice: despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Los oídos que oyen como sabios son aquellos que oyen la sabiduría, y la sabiduría viene de su palabra inspirada por el Espíritu Santo. Pablo dice que en Cristo están escondidas todos los secretos, los tesoros de la sabiduría de Dios. Este texto que acabo de leer, Salmo 21:4, deja bien claro que la bendición depende de la obediencia, y para obedecer es necesario la fidelidad a Dios. La bendición parece ser el tema central de todo discurso y de todo sermón cristianos, y cuando se habla de bendición de Dios, hay quienes parecieran ver a Dios como arrojando bendiciones a diestra y a siniestra, como si estuviera repartiendo souvenir o caramelos en una plaza. Y es que la palabra de Dios está llena de promesas y bendiciones
para los hijos de Dios, eso está claro, pero déjeme decirle y aclararle que no es así de simple, que hay condiciones para alcanzar las bendiciones de Dios y también hay cosas que obstaculizan de alcanzar esas bendiciones, que las alejan de nosotros. Y comenzaré por decirles que los pecados apartan de nosotros la bendición de Dios. Dios es un Dios justo, un Dios santo, y de paso su justicia lo obliga, óigame bien, a dar a cada quien según lo que merezcan sus actos, sus obras, sean buenos o sean malos. Él no hace acepción de persona, porque entonces dejaría de ser justo. El Salmo 51:4 dice: para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Dios siempre quiere derramar bendiciones sobre nosotros, pero hay algo que impide la bendición de Dios, y eso se llama el pecado. Por lo tanto, el pecado nos detendrá acá en la tierra cuando suene la trompeta del rapto. Y no solo eso, sino que detendrá, mientras tanto, las bendiciones de Dios que caigan sobre nosotros. Entonces, el pecado, amados hermanos, ofende a Dios y nos hace tanto daño, tanto en el plano personal como a nivel de nación. La mayoría de los males que nos vienen se deben a nuestra falta de obediencia a los mandamientos de Dios. Jeremías 5:25 dice: vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Esa es la razón por la que muchas naciones están en crisis, están en terribles depresiones espirituales, morales, económicas, donde hay pestilencias, donde es difícil encontrar alivio y menos cura para ellas. Es porque el pecado, amados hermanos, cierra los cielos de Dios sobre una nación, sobre una familia, sobre una cabeza. Nadie puede culpar a Dios de injusticia, de ninguna injusticia, porque si Él nos castiga es porque lo merecemos, porque Él no hace acepción de personas. Muchas veces lo malo que nos sucede son la consecuencia natural de nuestros actos, porque lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Porque toda obra trae sus consecuencias, sean buenas o sean malas. En definitiva, todo lo que nos sucede está relacionado directamente con nuestra actitud ante los mandamientos de Dios. La Biblia es el manual de instrucción que nos dejó el Creador para que podamos vivir conforme a su voluntad. Josué 1:8 dice: mira, este libro de la ley, la Biblia, la palabra, la escritura, nunca se apartarán de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, y cuidarás de hacer conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. El error que muchos cometen es cuando creen que pueden editar los mandamientos de Dios, o que piensan que estos fueron dados por Dios a las personas de épocas pasadas y que ya no tenemos que cumplirlos. Jesús le dijo a Juan el Bautista: es necesario que cumplamos tú y yo toda justicia. Las calamidades que padecemos muchas veces es la consecuencia de no cumplir la palabra de Dios, esa palabra que Dios nos encargó para que la cumpliéramos. Eso es violar una ley, y obvio que nos traerá consecuencias malas. Todo atentado, todo incumplimiento de la ley nos pasa factura. Miren, Dios no tiene que decirnos la razón por la que tenemos que cumplir sus mandamientos, pero si no lo hacemos,
tendremos que pagar las consecuencias. Por ejemplo, puedo darles varias historias de la Biblia. Giezi quedó leproso por codiciar lo que Eliseo rechazó de Naamán, el general sirio. Esa fue la consecuencia de su pecado, de avaricia, de mentira, de codicia. En cambio, Daniel fue librado de ser devorado por los leones porque él caminó en justicia. En él no había vicio ni injusticia. Daniel capítulo 6, versículo 20 al 22 dice: y llegándose cerca del foso, llamó a Daniel a voces, con voz triste. Y hablando el rey, dijo a Daniel: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú que continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces habló Daniel con el rey: oh rey, para siempre vive, el Dios mío envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Óigame bien, cerró la boca de los leones para que no me hiciesen mal, porque delante de él se halló en mi justicia, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho lo que no debiese. ¿Quiere decir esto que las cosas graves que les ocurren a los hombres es porque tienen en su vida obras de injusticia? Pues la palabra de Dios dice en 2 de Pedro 2:9 que Dios sabe librar al piadoso. Las injusticias que cometamos delante de Dios, tarde o temprano, nos van a acarrear consecuencias. Y lo peor es que eso hará que los muros de protección se agrieten a nuestro alrededor, que se apartará de nosotros su gracia, su protección. Eso le pasó a David, que por su pecado de adulterio, de fornicación y de homicidio, las murallas de la protección se derrumbaron. Esa muralla que estuvo siempre con él en los desiertos, huyendo de Saúl, que lo perseguía para matarlo, de los filisteos, de los gigantes. Y el hijo por quien él ayunó, producto del pecado con Betsabé, para que Dios lo sanara, murió. ¿Quiere esto decir que todo lo malo que le ocurre a una persona es un castigo o una deuda que tiene que saldar con Dios? Hay personas con integridad delante de Dios que pasan por situaciones duras, y otros en su fariseísmo puro dicen que es porque tienen algún pecado oculto. El apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo, era íntegro y era santo. Sin embargo, estuvo en naufragios, en cárceles, fue azotado con varas y con látigos muchas veces, fue apedreado varias veces, y una vez, después de apedrearlo, los judíos lo abandonaron porque creyeron que estaba muerto. Era un hombre de Dios. Ese fue el caso de Job, pero hay quienes se comparan con él cuando están en alguna aflicción, y muchas veces esas aflicciones son el producto o la consecuencia de sus desobediencias a Dios, de malas decisiones. La Biblia dice que Job era varón perfecto y apartado del mal, y lo que le vino a Job, Dios lo permitió para avergonzar a Satanás con la fidelidad de Job, porque Satanás acusó a Job de servir a Dios por interés, que no era íntegro, que su corazón no era sincero. Y aún en medio de todas las tragedias que tuvo que vivir el patriarca Job, eso te dice que si tú estás en una aflicción, pero tú sabes que estás en perfección, que estás en justicia, en perfecta obediencia e integridad delante de Dios, entonces puedes compararte con Job, y créelo, de allí saldrás, y la gloria postrera que vendrá sobre ti será mayor que la primera. Eso es promesa de Dios para los fieles. Otras veces lo que ocurre es que las consecuencias del pecado de la nación, el castigo que Dios envíe
sobre esa nación afecta a todos los ciudadanos. Cuando esto sucede, nosotros no debemos examinar la condición de la nación, sino que debemos comenzar examinándonos a nosotros mismos, nuestro corazón, nuestras actitudes, porque el pecado de un hombre o de una mujer de Dios pesa más delante de Dios que cuando los impíos cometen sus obras inicuas. Esto no quiere decir que el tsunami del castigo de Dios arrastrará a todo el mundo. Claro que no, porque una de las bendiciones que nos trae la santidad, la obediencia, la fidelidad a Dios es que Dios nos va a proteger de todo mal. Bendito sea el Señor, y dice que no perecerá el justo juntamente con el impío. Entonces, tenemos que mirar con ansia el vivir en obediencia y en fidelidad. Miren, cuando una persona anda en santidad delante de Dios, automáticamente huyen de él todas las aflicciones que azotan a los que no obedecen la palabra de Dios. Dice que el mal no nos tocará. Lo primero que se aleja de nosotros es el temor a la muerte, porque ya sabemos lo que ocurre cuando los santos de Dios mueren. Dice que honrosa es ante los ojos de Dios a la muerte de todos sus santos. Y hacia dónde van esas personas fieles a Dios cuando mueren. Eso no ocurre ni con el pecador, ni con el cristiano que no vive en el temor de Dios. Siempre el temor a la muerte lo va a acosar. Hay una horrenda expectación a muerte. Los cristianos verdaderos sabemos por seguro y lo damos por sentado que al morir iremos a la presencia del Señor, lo cual es muchísimo mejor, como dice el apóstol. Esa bendición la disfrutan solamente los cristianos que andan en santidad, en integridad. Para mí, esa es la más grande de todas las bendiciones que podamos alcanzar, la seguridad de nuestra salvación en lo presente y después en nuestra muerte. Saldremos a estar siempre con el Señor. Los mandamientos de Dios son para que al cumplirlos podamos vivir en una verdadera paz y felicidad. Pero la infidelidad del hombre estriba en que éste no guardó los mandamientos de Dios. Si una persona cruza una puerta que tiene un cartelón que dice cuidado, no pase, perro bravo, es obvio que las mordidas que éste reciba en su cuerpo es la consecuencia de no haber atendido el aviso en la puerta. No es culpa ni del dueño del perro y tampoco es culpa del perro. La culpa es del que desobedeció a esa atención de aviso. Es al que desobedeció aquel alerta del peligro inminente detrás de aquella puerta. No cumplir con los mandamientos de Dios es tan peligroso como cruzar una autopista con los ojos vendados. Por eso debemos atender y cumplir sus mandamientos, porque cuando estemos en su presencia no le diremos que la culpa de nuestra desobediencia fue del pastor, de la iglesia, porque cada quien dará cuenta a Dios por sus propios actos. Y menos excusa tendrá cuando Dios le señale la Biblia que tuvieron en la tierra y que no se preocuparon por leerla ni estudiarla, y mucho menos de cumplir con esa palabra escrita. Bendito sea el Señor. Entonces, es necesario mantener fidelidad en la adversidad y en la felicidad también. La fidelidad es una virtud que pocos mantienen cuando vienen los momentos malos o los momentos de prosperidad y de bonanza. Y Job era un hombre bendecido por la mano del Señor, y todo esto era debido a su fidelidad a Dios. Esa fue la excusa que Satanás utilizó para decirle a Dios que Job le era fiel, porque él lo había cercado de bendiciones. Job
1, 9 al 11. La verdadera fidelidad a Dios se prueba en el momento en que, por serle fiel, se corre el riesgo de padecer afrentas y persecuciones. El que quiera vivir piamente padecerá persecuciones. En las Escrituras encontramos a Job, a Daniel y a José, el hijo de Jacob, que fueron fieles a Dios aunque tuvieron que pagar con amargura su lealtad a Dios. Satanás particularmente se ensañó contra José para tratar de evitar que se cumplieran los sueños proféticos que Dios le había dado y de impedir que el pueblo de Israel fuera preservado de morir de hambre por causa de la gran hambruna que hubo en la tierra en esos días del patriarca José. Satanás sabía que el pecado ponía una barrera entre Dios y el hombre. Eso lo entendió Balaán y le aconsejó al rey Moab que usara a las moabitas para que el pueblo de Israel cayera en el pecado de fornicación, y eso traería sobre Israel la maldición que él no pudo pronunciar contra ellos con sus labios, porque él sabía que cuando el pueblo de Israel pecara, la bendición se alejaba y comenzaría las maldiciones por la desobediencia. Deuteronomio capítulo 28, puede leerlo. Bendito sea el Señor para siempre. Esa estrategia la utilizó Satanás contra José porque él sabía que si José caía en pecado con la mujer de Potifar, quedaría inhabilitado moralmente para llevar a cabo el plan de Dios. Pero le salió el tiro por la culata, porque Génesis capítulo 39, versículo 7 al 9, dice: y aconteció después de esto que la mujer de su señor puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su señor: he aquí que mi señor no sabe conmigo lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Oiga usted, Satanás le presentó a José el espejismo de una mejor calidad de vida en Egipto, a cambio de complacer a una mujer disoluta, inmoral, sucia, una mujer de alta pompa social que se convirtió en un instrumento del diablo para hacerlo caer en fornicación. Pero José miraba más alto, él miraba más allá que ese cuerpo esbelto y aquella mujer insinuándose. Él miraba al Dios que le había dado promesa de bendición y que lo había puesto en gracia delante de Potifar, y él decidió serle fiel a Dios a pesar de las consecuencias que tendría que sufrir por rechazar a aquella mujer de alta alcurnia. José fue calumniado por esa mujer. En ese momento esa mujer tomó el lugar de Satanás, que es el que acusa a los hijos de Dios de día y de noche. Terminó José en la cárcel siendo inocente, pero la bendición de Dios le siguió aún a la cárcel y lo nombraron el jefe de los presos. La fidelidad a Dios te va a llevar a ser siempre cabeza y no cola. Luego de un tiempo de angustia y calumnias, salió de la cárcel para subirse en el trono como el gobernador de Egipto, porque la fidelidad a Dios te habilita para gobernar, te da moral para gobierno. Solo tenía por encima de él al faraón. Eso nos muestra que siempre tendremos a alguien por encima de nosotros, siempre tendremos una autoridad a quien sujetarnos, y sobre todo tenemos a Dios. Y además, siendo el hermano odiado por sus 10 hermanos, ahora estaba en posición de salvarle la vida a su familia,
incluyendo a sus malos hermanos. Dios salvó al pueblo de Israel porque esa era la línea generacional por donde vendría el Mesías a salvar al mundo, sobre todo, que es lo más importante, la felicidad de saber que Dios lo utilizó para salvar a su familia y Dios le dio la bendición de reunirse, óigame bien, de reunirse de nuevo con su familia, de volver a ver a su padre y al pueblo que había de traer al Mesías. Todo esto se debió a que José decidió serle fiel a Dios cuando el tentador le ofreció una vida más fácil a costa de ofender a Dios, como también lo hizo Jesús en el monte de la tentación. Él se mantuvo fiel, firme. El diablo le propuso ganar el mundo sin la cruz y él dijo: no, eso es mío y te lo voy a quitar de nuevo en franca lid, en la cruz del Calvario. Oigan bien esto: antes de que un hombre sea comisionado por Dios para cumplir su propósito, su plan, Satanás lo va a atacar para estorbar inicialmente o anular definitivamente los planes de Dios en ese hombre o en esa mujer. Cuando Satanás sospeche o se entere de los planes de Dios con una persona, él va a tratar de zarandearlo como a trigo, como hizo con el apóstol Pedro. El diablo provocó las persecuciones a los apóstoles y a todo creyente en Jesucristo. ¿Para qué? Para amargarles la vida y que se desanimaran y se devolvieran de cumplir la gran comisión. Por eso el diablo en el día de hoy también utiliza a sus instrumentos para perseguir, para angustiar a los que sirven al Señor. Por eso Pablo dijo: nadie nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo eso es la palabra, la fidelidad, todo eso está lleno de promesas, pero las promesas de Dios no son incondicionales. Hay quienes creen que las promesas que Dios nos hace en la Biblia, Él tiene que cumplirlas obligatoriamente sin que nosotros tengamos que cumplir con sus demandas, sin importarle nuestro comportamiento. Bueno, en la Biblia no existe ni una sola promesa de Dios que no vaya acompañada de una demanda a cumplir por parte de nosotros. Me da mucha risa cuando oigo a cristianos decir: me apropio de esa promesa, como que si con decir eso ya la tienen, sin importar si llevan una vida de pecado, si son tibios, fríos, si son cristianos mundanos, falsos, que tienen pecados ocultos, que no son fieles, como lo fueron José, Daniel, Job, entre otros. Parece como si estuvieran en una sala de subastas de bendiciones y el que levante la mano primero se lleva la bendición. Qué equivocados están. Esto raya hasta de ridículo. Bendito sea el Señor. Bendita sea la gloria del Señor. Hay creyentes que piensan que una vez que Dios le da una promesa, eso los habilita o los permisa para vivir una vida negligente en pecado o como les dé su real gana, porque Dios está obligado en cumplir sus promesas, aunque ellos no correspondan con fidelidad a Dios y a sus promesas. Yo recomiendo a las personas que creen que las promesas de Dios son incondicionales, que lean todas las promesas de Dios y se den cuenta de que ninguna de ellas se presenta sin una exigencia de Dios que debamos cumplir. Daniel 28, versículo 62 dice: y quedaréis en poca gente, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo, en multitud, por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová tu Dios. Dios le promete al pueblo judío que sería numeroso como las estrellas del cielo. Eso es lo que acabamos de leer.
pero esa promesa estaba condicionada a la obediencia de ellos. Solo si obedecían a Dios, esa promesa sería cumplida. Entiendan, las promesas de Dios no son incondicionales. Muchos son los que han muerto y aún van a morir sin ver cumplidas las promesas de Dios, no porque Dios no sea fiel, sino porque ellos no cumplieron con las condiciones de Dios. Así de sencillo. Cuando leen en la Biblia alguna promesa de Dios, gritan, lo recibo, me apropio, pero nunca leen las condiciones que Dios pone para tales bendiciones. Jueces 2, 1 al 3 dice, y el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual habéis jurado a vuestros padres, y dije, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, óigame bien, con tal que vosotros no hagáis alianza con los moradores de esta tierra cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también dije, no los echaré de delante de vosotros, sino que os serán por azote para vuestros costados y sus dioses por tropiezo. Esa fue la consecuencia de la desobediencia a Dios. Eso lo dijo Dios, no lo digo yo. En este pasaje vemos que Dios dijo que no invalidaría Él jamás su pacto, que es la parte que quieren omitir los que quieren las bendiciones sin cumplir con Dios, a condición de que ellos no hicieran alianzas con los enemigos, que es la parte que ellos no quieren cumplir. Así también muchos cristianos hoy recuerdan y confiesan que Jesucristo nos libra de todo pecado con su muerte, claro, pero no quieren recordar que hay que arrepentirse de todo corazón, que hay que apartarse de los pecados y de esforzarnos para no volver a cometer los pecados. Jesús decía, vete y no peques más. La promesa de Dios no nos habilita para hacer lo que nos dé la gana, y creyendo que aún así Dios estará obligado a cumplir su promesa porque Él es Dios. Veamos lo que dice Segunda de Crónicas 33:8. Y nunca más, óigame bien, mire cómo dice la palabra, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, estatutos y ordenanza por mano de Moisés. Todo eso era la condición de Dios. Algo parecido ocurre con la salvación. Cristo la hizo por nosotros, Él la compró. Pero no nos creamos que tengamos una patente para seguir pecando voluntariamente sin perder la salvación. Porque la salvación, al igual que todas las promesas de Dios, también tiene sus condiciones. ¿Cuál es la condición? El verdadero arrepentimiento, ese que te hace sentir dolor y vergüenza por haber ofendido a Dios, por haber pecado y transgredido su palabra. David le enseña a su hijo Salomón que las promesas de Dios son condicionadas a la obediencia. Segunda de Reyes 2:4 dice, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren su camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará de ti varón del trono de Israel. Dios es fiel. Note que Dios le dijo a David, si tus hijos guardaren. Eso quiere decir que si no lo guardaban, las promesas nunca se iban a cumplir. Esto derriba ese concepto romántico que muchos cristianos tienen con respecto a Dios. Eliseo le pide a Elías una doble porción de su espíritu y Elías le pone una condición: si me viere cuando fuere quitado de ti, entonces lo recibirás, si no, no. Que no te engañe el diablo, no te engañes a ti mismo.
porque ni aún los más grandes héroes de la fe recibieron ninguna bendición sin haber cumplido las demandas de Dios. Aún el Señor Jesucristo nos enseña el principio de las condiciones de Dios en Mateo 6:14, cuando nos dice que si perdonamos a los que nos ofenden, Dios también nos perdonará a nosotros. Es una condición para el perdón. Eso te dice que si no perdonas a otros sus ofensas, el Padre Celestial tampoco te va a perdonar las tuyas. Él nos dice, al que cree, todo le es posible. La condición es al que cree, y lo demás será posible. La promesa de clama a mí y yo te responderé, la condición es clama a mí. Como veremos, la promesa no es incondicional. En las cartas del Señor Jesucristo a las 7 iglesias también, ahí se perciben promesas condicionadas o condicionales. Dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, Apocalipsis 2:7. Eso implica que el que no venza no recibirá la promesa. El que venciere no recibirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. Apocalipsis 2:11. La promesa de no recibir daño de la muerte segunda depende de si vencemos. Lo mismo podremos ver si vamos a leer Apocalipsis 2:17, 2:26, Apocalipsis 3:5, Apocalipsis 3:12 y Apocalipsis 3:21. O sea, que ninguna de las promesas de Dios son incondicionales. Así que yo te he hablado esto en el nombre del Señor para que tú abras los ojos y te esfuerces por cumplir el mandato de la palabra. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Shalom. Cristo está a la puerta. Cristo viene por una iglesia obediente, limpia, santa, sin mancha y sin arruga. Cristo viene. Cristo viene. Esta palabra tiene que retumbar en tu corazón y en tu espíritu, en cada rincón, en cada culto, después de cada enseñanza, o durante la enseñanza, después de cada canción. Cristo viene, Cristo viene. Cuando nos vamos de la iglesia para nuestras casas, vámonos, pero Cristo viene. Bendito sea el Señor. Y yo te digo, Cristo viene, el Señor está a la puerta. Shalom.